Y sabemos de verdad que el ayuntamiento tiene que tener, por ejemplo, ya que está hablando usted del ayuntamiento, que es la primera puerta que Ujú. tocamos, que el ayuntamiento tiene que tener eso público, porque todavía quizás haya quien diga, ¿cómo voy yo a preguntar al ayuntamiento por esto? ¿Cómo voy a yo a interesarme? Eso está obligado, hay una obligación por parte de la administración. Hay una obligación legal de que la información es información pública, por lo tanto toda la ciudadanía tiene ese derecho de acceso. Es verdad que las reclamaciones que llegan al comisionado, en más del 80% de los casos, justamente es porque la institución no le contesta al ciudadano. Y es verdad, y yo tengo que decirlo, que lo que nos ocurre, o por lo menos lo que nos encontramos en las visitas que estamos haciendo por los ayuntamientos de todas las islas, es que el ayuntamiento no es que sea negligente a la hora de contestar, que alguno puede haber, en decir no te doy la información, sino no tengo personal para Claro. poder contestar las solicitudes de información. Tampoco son tantas. Yo siempre digo que estamos hablando de que un ayuntamiento grande, de los 4 grandes, por decirlo así, de Canarias, puede recibir 50 reclamaciones al año. No son muchas reclamaciones del comisionado para un ayuntamiento grande, ¿no? Ujú. ¿Y preguntas cuántas? Quiero decir, a una administración, ¿cuánto se le pregunta? ¿O eso no se sabe? Sí, nosotros, pero es verdad que hay un baile de datos. Nosotros le preguntamos en esa evaluación de los portales de transparencia, le preguntamos a las entidades cuántas solicitudes de información reciben y ellos nos informan. 100, 200, 300, 500, Ujú. 800. Pero es verdad que hay ocasiones en que les preguntamos, un ayuntamiento concreto dice no hemos recibido ninguna, pero después tenemos alguna reclamación que llega al comisionado. Por lo tanto, en ocasiones no registran bien esa solicitud de acceso, porque a veces los ciudadanos preguntan y no hacen referencia a la ley de transparencia, Claro. sino simplemente preguntan, oye, quiero tener derecho de acceso a el proyecto que se está desarrollando delante de mi casa, porque me está afectando o porque simplemente quiero conocer qué se va a desarrollar. Ujú. Usted decía en tiempo informa, en tiempo nos queda más claro, pero ¿y informa de qué forma tiene que responder la administración al ciudadano que reclama una información? Mire, la entidad tiene un mes para contestar a esa solicitud de información. Puede hacerlo directamente o si tiene sede electrónica puede hacerlo directamente en la entidad correspondiente. Y si en un mes no le ha contestado, al día siguiente del mes ya puede hacer la reclamación al comisionado. Y es muy sencilla. Solo tiene que presentar la primera, esa solicitud de la que no obtuvo respuesta, y además lo puede hacer telemáticamente por sede electrónica ante el comisionado y es sumamente fácil. Nosotros tenemos 3 meses para responder. Ujú. Lo primero que vamos a hacer es llamar a la entidad y decirle, oiga, que usted ha tenido esta solicitud de información, no la ha contestado, dígame los motivos o contéstele directamente al ciudadano. Yo sé que usted quiere sacar el lado positivo, pero siempre uno ahí buscando el titular, aunque ya ha dejado mucho durante estos días. ¿Quiénes son los que más suspenden? Bueno, ahora mismo hubo un cambio del año pasado a este año. Es verdad que antes el Servicio Canario de Salud se llevaba el mayor número de reclamaciones. En este caso se trata de un ayuntamiento pequeño, como es el Ayuntamiento de Fuencaliente. Por eso en ocasiones es difícil ponderar, ¿no? No es lo mismo que un ayuntamiento como Fuencaliente reciba 77 solicitudes de acceso a la información que un ayuntamiento como Santa Cruz de Tenerife o el Cabildo de Gran Canaria pueda recibir en torno a 40, 50 Ujú. solicitudes de información. Ujú. Pero bueno, yo siempre les digo que aunque no tengan personal, que lo importante es que el reclamante no sienta que su solicitud de información queda en el olvido, que se pongan en contacto con él, que le expliquen en todo caso los problemas que tengan, pero sobre todo que es un derecho que tiene el ciudadano y ahí para eso Ujú. están las leyes, para ¿Y, cumplirlas. y cómo es esa gestión, para seguir entendiéndolo por parte de la ciudadanía, de su trabajo, por ejemplo, con las administraciones, ya sea Cabildo, Gobierno, Ayuntamiento? Usted aparece por ahí y dice, ay Dios, que viene la inspectora de Hacienda, algo así. O- Bueno, yo intento que no sea así. Lo que intento es que es verdad que somos un órgano fiscalizador y que y que tiene que controlar a las entidades, pero lo que intento es que seamos un órgano de asesoramiento. Somos pocos en el comisionado, estamos hablando de apenas 10 personas y evaluamos más de 40.000 obligaciones de transparencia y además damos derecho de acceso pues a esas 700, más de casi 800 reclamaciones que recibimos el año pasado. Pero lo que intento es que nos vean como un apoyo, un asesoramiento y en ocasiones que discutimos o ponemos encima de la mesa diferentes posiciones. Es decir, a veces los ayuntamientos o las entidades no creen que tengan que darle esa información. Tenemos reuniones con nuestros asesores jurídicos y sacamos en claro pues cuestiones, sobre todo teniendo en la cabeza siempre que nadie es dueño de la información es pública y por lo tanto tiene que estar al servicio del ciudadano. Ujú. ¿Y eso tiene una multa o algo por no responder?
Bueno, en principio en Canarias no hay multas como tal, como puede haber en otras comunidades autónomas. Me consta que el Gobierno de Canarias está modificando la ley. Vamos a ver qué plantea la ley. El otro día en el Parlamento algún diputado o alguna diputada lo ponía encima de la mesa y corresponderá al Parlamento de Canarias, en todo caso, esa tramitación de la ley. Yo soy más partidaria siempre de dar azúcar en vez de vinagre. Creo que se casan más moscas con azúcar que con vinagre. Y eso ha pasado, por ejemplo, en transparencia. Los ayuntamientos empezaron suspendiendo, las entidades empezaron suspendiendo y cuando veían que el de al lado aprobaba o sacaba un 10, al final lo que queremos es todos salir bien en la foto, ¿no? Y sobre todo, algo que a mí me parece importante y es que las entidades entiendan que el ser transparente no es solo una obligación legal, sino que al final, en este momento raro en el que nos encontramos, reconcilia a la ciudadanía con las instituciones y además elimina esas informaciones. Lo más fácil es ir a la fuente, ¿no? Y ustedes de eso saben mucho. Pues en este caso tienen la posibilidad de hacerlo y si la entidad no contesta, reclamar al comisionado. Usted nombraba ahora las comunidades autónomas por el asunto de las sanciones, pero ¿en qué puesto está, digamos, el comisionado de Transparencia de Canarias? Y si podemos hacer una comparativa respecto a los años que llevamos aquí, cómo llevan otras comunidades autónomas. Pues miren, la verdad es que no podemos hacer una comparación ni siquiera con el Consejo Estatal. El Consejo Estatal, la evaluación que hace no es tan exhaustiva. En ninguna comunidad se hace una evaluación tan exhaustiva como se hace en Canarias. Es verdad que en derecho de acceso pues el procedimiento es bastante más similar. Solo Castilla-La Mancha ha copiado también, o sea, interesado por nuestro procedimiento y lo está instaurando, pero no podemos hacer una comparativa. De hecho, nosotros lo que hemos solicitado a una entidad externa es justamente que nos evalúe, ¿no? Que ellos sí que hacen evaluaciones en otras comunidades autónomas y estamos pendientes de esos resultados porque estoy convencida que la transparencia en Canarias es mucho mejor que en otras comunidades autónomas, básicamente por el procedimiento que llevan a cabo. Uh-huh. De hecho, somos ese referente en evaluación de la transparencia en todo el Estado. 616-486-754, digo el mensaje del el WhatsApp, porque muchos oyentes participan con nosotros y además nos llega uno bueno para ustedes. 616-486-754. Buenos días, dice, he utilizado el servicio de comisionado de transparencia y su labor y trato ha sido ejemplar. Escucharon y entendieron el problema que tenía y me sorprendió su pronta gestión y respuesta, así que lo recomiendo 100%. El problema fue que varios ayuntamientos no tenían a disposición de los ciudadanos toda la documentación sobre una convocatoria de empleo. Bueno, pues ahí tiene un mensaje bueno. Claro, ¿Suelen llegar buenos? Sí, mayoritariamente sí. La verdad es que tengo que decirlo que el personal del comisionado intenta dar respuesta siempre a todos los ciudadanos y estar cerca, digo, a pesar de que solo somos 10 personas en el órgano, ¿no? Pero ese es un poco el objetivo, estar cerca y sobre todo llegar a todas esas personas que no conocen la figura del comisionado. En ocasiones nos confunden con la Diputación del Común. De hecho, a veces nos llegan denuncias que van dirigidas a la Diputación del Común, pero nosotros solo evaluamos los portales de transparencia y garantizamos el derecho de acceso a la información. No entramos en la calidad o la gestión de los recursos. Uh-huh. ¿Y a quién se valora? Porque claro, estoy hablando de ayuntamientos, cabildos, pero y todas esas empresas, aquí decía el ciudadano que estaba buscando una información sobre empleo, uh-huh. Pero luego hay empresas que piden subvenciones. Sí. Eso también se analiza, se miran los datos y se ha cumplido. Después de la época COVID, que hubo que evaluar la transparencia de muchas entidades privadas, más de 3.000, porque recibieron muchas ayudas, muchas entidades que antes no habían recibido. Entonces se separó la evaluación de los portales de transparencia de las entidades públicas, que ya está en el horno a punto de salir la nueva evaluación del segundo semestre del año 23 uh-huh. Y del año 24, a punto de salir las notas definitivas, porque las provisionales ya salieron. Y se me fue lo que me... Con respecto a analizar a quienes piden una ayuda, a quienes piden una subvención. Y ahora estamos, o evaluamos de manera separada las entidades privadas. El año pasado, por ejemplo, estaban convocadas más de 1.084 entidades, pero solo presentaron transparencia 700 entidades. Nos queda ahí muchas entidades que tenemos que insistir para que presenten transparencia. Cuando nos hemos puesto en contacto, por ejemplo, a entidades que recibían 5 millones de euros o 8 millones de euros y no habían presentado transparencia, a mí me sorprendía, porque es verdad que estaba comenzando en el comisionado, que ellos mismos se sorprendieran de que tenían que presentar transparencia. Es decir, no sabían que tenían que presentar la transparencia. Por eso le hemos dicho a las entidades que conceden esas subvenciones que dentro de la resolución le pongan una coletilla de que es de obligado cumplimiento si superas los 60 o los 100.000 euros, si es de varias instituciones. Justificarlo de alguna manera. No solo justificarlo, que eso sí que lo hacen, sino
tener un portal de transparencia con los datos que les obliga la ley. Por lo tanto, ahí vamos a seguir insistiendo. Hay entidades pequeñitas que vamos a intentar echarles una mano teniendo nosotros el portal y que solo suban los datos. Es decir, se trata de colaborar para que lo que no esté no genere dudas entre la ciudadanía, sino que puedan ponerlo con suma facilidad. Ahí no fallaría el personal, que tal vez en alguna empresa, También, sino muchas veces el desconocimiento, ¿no? sí, y también es verdad que hablamos de entidades pequeñas muchas veces y que están a lo que están, pues atendiendo a menores o a personas con discapacidad o en el ámbito de la salud mental, y es verdad que les supone, yo lo entiendo perfectamente, y por eso nosotros lo que vamos a seguir trabajando es en facilitarle ese trabajo, pero es de obligado cumplimiento y tienen que hacerlo, ¿no? Pero es verdad que a pesar de que solo se presentaron apenas 700, es la primera vez el año pasado en el que aprueba por primera vez las entidades privadas esa transparencia. ¿Y qué vemos en un portal de transparencia? Usted decía antes información pública de una obra, pero también datos, por ejemplo, del alcalde, del concejal. Efectivamente, todos los datos institucionales, pero después sobre todo mucha información económica que a veces nos llegan reclamaciones diciendo, oiga, al final, ¿dónde usted tiene que controlar que el dinero que se le dio a esa entidad llega a donde tiene que llegar? Esa no es nuestra labor, Nuestra labor es vigilar que esa entidad tenga toda la información para que cualquier ciudadano pueda constatar que ese dinero público ha sido bien empleado. Quería preguntarle por el Plan Estratégico 2025-2029. ¿De qué se trata? Bueno, yo creo que cuando uno llega a una institución y además del estándar de calidad que tiene el comisionado de transparencia, me interesaba saber dónde estábamos, pero sobre todo trazar una hoja de ruta para, finalizado el mandato, saber qué hemos avanzado. Es verdad que será un plan flexible, donde vayamos incorporando y además lo presentaremos en comisión parlamentaria, por lo tanto recogeremos sugerencias de sus señorías. Pero la idea es esa, tener una hoja de ruta y saber de dónde partimos y a dónde llegamos, no simplemente un plan para guardar en una gaveta. Decía usted antes que hay información incluso de concejales, de alcaldes, de presidentes del cabildo. Lo de los currículum y eso no viene aquí, ¿o sí? Sí que viene. Es verdad que, y tenemos que seguir dando pasos un poquito adelante, es verdad que hay a veces diferencias, ¿no? Hay quienes son más genéricos, hay quienes son un poquito más detallistas respecto a esa declaración de bienes y también de actividades, y se trata de un poco de homogeneizar. Es verdad que dentro de la autonomía propia de cada entidad, y una de las cuestiones que teníamos planteado, pero vamos a esperar un poquito, sabe que el Gobierno de Canarias está en trámite esa nueva ley de transparencia y participación ciudadana, porque en su momento las obligaciones de transparencia las instauró el comisionado de manera unilateral. Yo creo que ya estamos en una madurez de todas las entidades para poder hacer un recorrido por las entidades, un cuestionario donde además nos digan, oiga, creo que debemos incorporar esta obligación o definir este criterio mejor o incorporar esta documentación porque nos la piden con suma frecuencia. A eso me refiero, cuando las entidades ven que un documento se lo piden 50 veces, lo más cómodo para esa entidad es subirlo, ¿no? a esas plataformas. Ustedes insisten que más que un órgano de control, quieren ser un órgano para ayudar, ¿no? ¿Y de qué forma puede ayudar la sociedad a que seamos más transparentes en las administraciones, en las empresas? Pues yo creo que lo más importante es que nos utilicen, el derecho de acceso que tienen y el derecho de ver toda la información que tienen en los portales de transparencia, es decir, que seamos partícipes activos de lo que acontece a nuestro alrededor, que no hablemos solo en los bares y en los corrillos y en los grupos de amigos, sino que realmente vayamos a la fuente y podamos consultar toda esa información que está y discrepar si no estamos de acuerdo. Yo digo que la transparencia es una oportunidad para que los que hacen bien lo demuestren perfectamente y los que lo hacen un poquito mal, pues que mejoren ese hacerlo bien. ¿Cómo es el día a día en el comisionado? Usted decía que tiene como 10 personas. ¿Cómo es ese día a día? Bueno, pues depende de la época del año. Hay épocas en las que estamos como muy encima ahora mismo estamos justamente finalizando esa evaluación de la transparencia del año 24 y segundo semestre del 23, pero es verdad que las reclamaciones que parecen a veces sencillas llevan un estudio interesante, son temas muy variados desde el ámbito de la educación o desde el ámbito de la transición
transición ecológica o respecto a definir esos límites, porque es verdad que la propia información pública en ocasiones tiene límites concretos. Es decir, es un trabajo intenso de todo el equipo y lo más que valoro es lo perfectamente engranados que están para que el comisionado en su conjunto pues ofrezca el servicio que ofrece. ¿Y hay un lugar, hay una sede donde el ciudadano puede ir? Hay una sede, estamos en el Parlamento de Canarias, somos un órgano dependiente. Es verdad que somos independientes porque evaluamos al gobierno, a las entidades, pero estamos ubicados en el Parlamento de Canarias, de momento en la segunda planta y esperando mudarnos a la tercera en breve. Tomaba posesión hace un poquito más de un año. En su momento hablábamos que estaba ahí, que no sabía si finalmente daba un pasito a un lado, no estaba en la administración. ¿Cómo lo valora personalmente? Pues mire, la verdad es que lo valoro muy positivamente. El haber estado al frente de una institución durante muchos años y en ese debate político puro y ahora pasar a esta parte más institucional, la verdad es que yo lo agradezco bastante y está resultando muy bonito. La verdad es que por eso me gustaría trasladar a toda la ciudadanía la herramienta potente que tienen en sus manos con los derechos que la ley le da, que es el acceso a esa información pública y nosotros poderlo garantizar. Y conocerlo, porque a veces incluso nosotros aquí dentro de donde estamos lo anunciamos como tal, tenemos su cargo, pero claro, luego pues no... Nos confunde muchas veces con la Dirección General de Transparencia del Gobierno de Canarias, pero nosotros somos órgano dependiente del Parlamento, un órgano estatutario y que vela por los intereses de la ciudadanía. Bueno, y que seguimos, como decía usted, les utilicemos, ¿no? Efectivamente, que nos use y que la Radio Canaria siga puntuando bien en transparencia. Bueno, haremos lo posible. Ahí están los jefes, que son los que toman las decisiones. Muchísimas gracias, Noelia García, comisionada de la Transparencia, por estar en la Radio Canaria. Muchísimas gracias a ustedes, siempre es un placer. Y nosotros tenemos que seguir porque nuestro compañero Ángel González lleva toda la mañana en Santiago